Paz y bien. Soy el hermano Jesús María Bezunartea, religioso franciscano capuchino, sacerdote católico, y tengo el gusto de seguir explicando, compartiendo con ustedes estas pláticas sobre los mandamientos. He querido darles una orientación no solamente religiosa, sino también ética. Es decir, ver cómo los mandamientos son como la base de una vida ética, es decir, una vida basada en valores fundamentales, una vida basada en actitudes humanas fundamentales en relación a Dios y al prójimo. Hasta ahora hemos estado estamos comentando los mandamientos referidos a Dios. Con el tercero, concluimos esta sección. El tercer mandamiento, según nosotros hemos aprendido, quizá la mayoría, si no todos los católicos, se enunciaba de una manera muy simple: santificar las fiestas. En la redacción bíblica se habla en el Éxodo de recordar el día del sábado para santificarlo, y en el Deuteronomio se dice observar el día del sábado para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. En resumen, podemos decir que la enunciación bíblica del tercer mandamiento sería: recuerda y observa el día del sábado para santificarlo. Del punto de vista ético, pienso que una forma de enunciar este mandamiento o esta norma de vida sería dedicar un día al cultivo de los valores espirituales. Vayamos ahora a detallar cómo nos presenta cada una de las redacciones bíblicas este tercer mandamiento, porque vamos a notar una serie de coincidencias y de diferencias en el modo como lo enuncia y describe el Éxodo y cómo lo describe el Deuteronomio en el capítulo 5. Éxodo 20. Dice el Éxodo: recuerda el día del sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó.
Mientras que el Deuteronomio nos dice: observa el día del sábado para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el emigrante que reside en tus ciudades, para que descansen como tú, tu esclavo y tu esclava. Recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Bueno, vayamos pues al detalle para ver estas diferencias y coincidencias. Por ejemplo, como he dicho antes, el libro del Éxodo nos decía: recuerda el día del sábado, y el Deuteronomio nos dice: observa el día del sábado. Ambos, Deuteronomio y Éxodo, coinciden en la finalidad básica, que es para santificarlo, para santificarlo. Una fórmula que puede resultar clara u oscura según la formación religiosa de cada uno. Santificarlo vendría a decir para hacerlo un día santo, dedicado a Dios, dedicado a santificarnos, dedicado a la santificación. Y luego el Deuteronomio añade: como el Señor te ha mandado. Como el Señor te ha mandado. Luego se explica cómo la diferencia entre los días entre semana y el día séptimo, el día del Señor, y en esto coinciden casi literalmente los dos libros, las dos redacciones. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso, consagrado al Señor tu Dios. En este término consagrado podemos entender lo que quiere decir el santificarlo, el consagrarlo al Señor, que es el santo 3 veces santo, tu Dios. Y especifica también cómo esto se refiere no solamente al adulto, sino también a tu hijo, tu hija, tu esclavo, tu esclava, tu buey, tu asno, tu ganado, al emigrante que reside en las ciudades del pueblo de Israel, y el Deuteronomio añade también que esto tiene como finalidad descansar.
descansar. Antes ha dicho santificar el día. Y ahora habla del descanso. Eso es el Deuteronomio. Mientras que el Éxodo, ese descanso se relaciona con el descanso del séptimo día de Dios. En 6 días hizo el Señor el cielo, la tierra y el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Y ahí pues también el ser humano, los fieles, el pueblo de Israel, ha de descansar. En el libro del Éxodo se hace referencia a los 6 días en que Dios creó el cielo y la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y el séptimo día descansó. Mientras que en el libro del Deuteronomio se recuerda que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. Es decir, la liberación de la esclavitud sería en este caso la motivación para honrar a Dios, darle gracias a través de la celebración del sábado. Bueno, entonces tiene varias motivaciones esta observancia del sábado, como es el santificarlo, consagrarlo a Dios, el descanso, y tanto uno como el otro se ven motivados por razones como el Señor te ha mandado así. Luego el ejemplo de Dios que trabajó 6 días y descansó el séptimo día. Y finalmente, como correspondencia agradecida a la liberación del pueblo escogido de la esclavitud de Egipto. Veamos ahora, pues, qué es lo que el catecismo de la Iglesia nos enseña o cómo refleja esta enseñanza bíblica el catecismo de la Iglesia, me refiero al catecismo oficial de la Iglesia. Al comenzar este tema del tercer mandamiento, se cita al Deuteronomio y al Éxodo en lo que les he explicado, diciendo, recuerda el día del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo día es día de descanso para el Señor tu Dios, no harás ningún trabajo. Fíjense, el día séptimo es día de descanso para el Señor, por eso nosotros también tenemos que descansar. Bueno, ya más en concreto,
Se explica en el texto del Catecismo: guardar el día del sábado para santificarlo y dedicarlo al descanso completo, consagrándolo al Señor. El sábado representaba la coronación de la primera creación. Que luego, para nosotros, es sustituida por el domingo, recordando la nueva creación de la nueva humanidad llevada a cabo por el misterio pascual de Jesucristo, la resurrección de Cristo. Y al celebrar este día de la resurrección de Cristo, con toda razón se le llama Día del Señor o domingo. Domingo, que en latín significa Señor, Dominus, Señor. Entonces, por eso el domingo es el Día del Señor, para dedicarle, consagrarle el día como un regalo, como un homenaje, y ocuparse en actividades de carácter espiritual. Según el derecho canónico, el domingo debe observarse en toda la Iglesia como fiesta primordial de precepto. Fiesta primordial de precepto. O sea que además de fiesta primordial, es de precepto. Un día está mandado, es un precepto el participar en la celebración de la Eucaristía. Todos los fieles, dice el texto del derecho canónico recogido por el Catecismo, todos los fieles tienen obligación de participar en la misa. El domingo y las demás fiestas de precepto que la Iglesia determina, obligación de participar en la misa. Además de participar en la misa, los fieles se abstendrán de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios. Bueno, el domingo, pues, como fiesta de precepto, supone que los fieles se van a abstener de esas actividades porque pueden impedir el culto a Dios, pueden impedir gozar de la alegría propia del día del Señor y pueden impedir disfrutar del descanso debido de mente y cuerpo. Entonces, se nos ofrecen razones y motivaciones añadidas a los textos del Éxodo y del Deuteronomio para justificar que se tome este día como día de descanso y no libremente si a ti te gusta, sino la autoridad de la Iglesia determina que así debe ser. Un reposo
y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, cultural, social y religiosa, tomado de la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Ahí se habla de la necesidad de un reposo y ocio suficientes para cultivar la vida familiar, la cultural, la social y la religiosa, es decir, la vida en todas sus dimensiones fundamentales. Por lo tanto, todo cristiano debe evitar imponer sin necesidad a otro impedimentos para guardar el día del sábado, es decir, un patrón de una empresa, de un negocio que es católico, debe idealmente conservar este día, reservar ese día plenamente, totalmente, para actividades religiosas y entre ellas la básica y fundamental, la celebración de la Eucaristía. Y se añade a continuación que los que deliberadamente faltan a esta obligación cometen un pecado grave. Un pecado grave. Y quiero comentar un poco esta afirmación del catecismo en el sentido de que no se confunda el pecado grave con el pecado mortal, porque desafortunadamente todavía hay muchos cristianos, laicos y clérigos que andan bandeando la obligación de la Eucaristía y de la misa como un pecado mortal. Hermanos, hermanas, ¿ustedes se dan cuenta de lo que supone un pecado mortal? Da la impresión de que en muchos círculos religiosos no se ha medido suficientemente el peso moral que lleva consigo un pecado mortal. Es como cortar la línea de influencia y de relación con Dios, totalmente. Por eso la Iglesia, creo que con realismo, nos dice que es una falta grave el omitir la misa deliberadamente. Ahora bien, yo quisiera explicar todavía un poco más este punto de deliberado. ¿Qué significa esta deliberación? Para cometer un pecado, según la teología moral, es necesario conocimiento de la ley o de la norma o del mandamiento, libertad y voluntad. Conocimiento de la importancia, de la gravedad de participar en la Eucaristía, la importancia que tiene este misterio dentro del desarrollo de nuestra vida cristiana. Libertad, pues que yo tenga, por así decirlo, el día libre para poder ir y venir a donde me parezca oportuno. El sentido se refiere a la libertad. Estoy libre, no tengo ningún otro compromiso, así que voy de muy buena gana a participar en la Eucaristía. Y en tercer lugar, donde entra más lo de deliberado,
voluntad, es decir, querer, consciente y libremente, querer cometer tal pecado. Ahora bien, yo me pregunto, puesto que la mayoría de los católicos, hermanos, tengamos en cuenta esto, la mayoría de los católicos de nuestros países católicos no van regularmente a misa el domingo. No van regularmente. Entonces, ¿por qué? Ciertamente que podemos decir que hay una falta de conocimiento y valoración de esta norma para el domingo. Entonces, si existe esa falta de valoración, difícilmente podemos decir que haya no ya un pecado grave, mortal, sino ni siquiera un pecado. La situación creo que es grave. La mayoría de nuestros cristianos celebran la Eucaristía con una mentalidad de pedir, de conseguir gracias para vivos y sobre todo para muertos. Pero pocos son los que intuyen el sentido que tiene realmente el misterio pascual de Jesucristo que celebramos el domingo y que da sentido al domingo, al día del Señor. Entonces, mientras no se tenga ese conocimiento adecuado, pienso que en la deliberación encontramos una razón para excusar a tantos católicos que no participan en la misa. No hay una deliberación porque no hay un conocimiento auténtico de lo que la misa es, ni hay tampoco una voluntad, porque pues, cuando no hay conocimiento no puede haber voluntad. De ahí que sea difícil inculcar a nuestros cristianos la importancia del domingo como práctica religiosa importante, o también orientarlo del punto de vista ético, que yo creo hoy en día puede ser lo más cercano a la realidad. El domingo tiene como razón de ser el cultivo de valores espirituales, a saber, crecimiento espiritual. Bueno, pues del punto de vista ético, ahora veamos cómo el domingo tiene también sus razones de ser, como el cultivo de valores espirituales, como es la convivencia familiar y convivencia con amigos, tener tiempo de ocio para el deporte, tiempo para lectura, estudio de crecimiento personal, tiempo de meditación y reflexión sobre valores espirituales, como son la vida, la muerte, el más allá, el ser absoluto, fortalecer la paz interior y vivir guiados por esa máxima que Jesucristo nos dio, no solo de pan vive el ser humano. Entonces este día es está particularmente orientado a tomar en cuenta estas palabras de que hay
otros valores morales, valores espirituales, valores sobrenaturales que hemos de cultivar como base para una vida sana de acuerdo con el plan de Dios en su creación y en su plan de Dios al darnos este día para santificarlo y consagrarlo a Él. Paz y bien.